En la barra de herramientas, sobre todo por aquí, podemos fijarnos en estos botones de elementos introducidos, unidades de obra, bancos de precios. Para el control de la obra será fundamental gestionar em, esa vinculación al banco de precios. Aquí ya hemos definido nuestro banco de precios. Aquí tendríamos o iríamos teniendo, todavía no tenemos nada, esa descripción de unidades de obra que quedarían vinculadas a los elementos introducidos. Todavía no tengo nada introducido, no tengo ningún vallado perimetral, pero cuando lo tenga veré aquí pues su ubicación y su referencia a ese elemento perteneciente a la base de precios. Y sobre todo me voy a fijar en que tengo aquí este panel de fases constructivas por el momento vacío. Para el control de la obra será fundamental gestionar al menos a grandes rasgos, la planificación global de los distintos elementos constitutivos del entorno de la obra. Y para ello podemos definir las distintas fases constructivas a las que podrán ser asignados los distintos elementos, tanto los propios como esos elementos constructivos importados. Desde pues, una grúa torre hasta las distintas protecciones colectivas asociadas, por ejemplo, a cada planta del edificio. Bien, pues vamos a empezar a trabajar. Evidentemente no tenemos mucho tiempo. Yo voy a desarrollar un ejemplo didáctico muy sencillo, pero quien define 3 fases constructivas, pues ya sabe cómo definir 10. Voy a crear una fase 0,1, 0,2 y 0,3. Fase 0,1, aceptar. Fase 0,2 y fase 0,3. Y a estas fases podré ir asociando los distintos elementos. Por ejemplo, luego referiré a estas fases mis elementos propios, pero voy a empezar por hacer un planteamiento, insisto, muy absolutamente global y simplista de cómo podría plantearse esa obra. Bueno, pues yo podría asociar a esa fase 3 el conjunto de elementos constructivos. Puedo utilizar la herramienta asignar fases y decir, pues mi fase inicial va a ser la fase 3 y la fase final va a ser la fase 3. Todos estos elementos van a ser creados en fase 3 y selecciono pues todos esos elementos importados. Perfecto, ahí lo tengo. Y ahora podría quedarme con los elementos estructurales, es decir, aquí pues que quiero quedarme con los forjados y las vigas si las tuviera o elementos de cimentación que no forman parte de este modelo arquitectónico, pero sí los pilares. Y decir, bueno, pues estos elementos van a ser generados en fase 2, van a ir de la fase 2 a la fase 3. Perfecto. Y podría distinguir, pues, decir, a ver, me voy a quedar, pues, voy a poner esto en una vista que me interese para poder hacer una selección selectiva, valga la redundancia, de los elementos que van a pertenecer a la fase 1, pues que van a ser estas 2 primeras plantas. Perfecto. Con esa información introducida, yo ya puedo empezar a trabajar, puedo desactivar la visibilidad de fases. Vemos que esto es como un control de capas, pero un control de capas, pues con ese sentido, asociación a unas determinadas fases. Vale, pues esta va a ser mi fase 1, muy global. Veo que aquí pues se han colado como forjados los descansillos de las escaleras. Bueno, pues cambio y digo, no, estos elementos se han colado aquí, pero en realidad las escaleras yo las voy a asociar a fase 3, me llevo esos elementos a fase 3. Y tengo por aquí también un elemento de revestimiento, pues estos elementos van a ir a fase 3. Y ahora activo la fase 2 y compruebo pues que tengo también aquí unos elementos de escaleras que voy a llevar pues a esa fase 3. Este de aquí y tengo también aquí unos elementos que son elementos de, bueno, de acabado sobre ese forjado, que me llevo también a fase 3. Esto también está aquí extraño, volando, ¿no? Pues me lo voy a llevar también a fase 3. Vale, pues tengo un planteamiento, insisto, muy simplista, pero aquí tengo esa planificación conceptual de mi obra. Fase 1, fase 2 y fase 3, donde, bueno, claro, me faltan todos estos elementos. Ahora sí, tendría por aquí la fase 1, la fase 2 y la fase 3 sería el modelo completo. Luego vamos a ver, pues, en ese ejemplo que yo he desarrollado, una distribución, pues, más lógica de fases.
Bien, pues tengo todos los presupuestos básicos para empezar a trabajar. Será buena cosa venir aquí, bueno, mi obra nuevo, pues voy a guardar mi obra nueva. A partir de aquí ya empezaríamos a trabajar, empezaríamos a modelar, empezaríamos a crear esos elementos específicos de mi obra. No voy a comenzar por el principio, voy a venir, por ejemplo, aquí a fase uno, me voy a quedar en la fase uno y voy a definir, desde el momento en el que yo puedo gestionar esa información entre comillas, temporal de los elementos, ya no importa el orden en el que yo trabaje, todo eso va a quedar perfectamente estructurado, ¿no? Y podría venir a crear, pues, qué sé yo, tengo aquí un forjado, pues podría venir a definir la protección perimetral de bordes de forjado. Y hago clic aquí en el desplegable y aquí tengo un sistema provisional de protección de borde de forjado clase A. Y esto es muy de agradecer, ¿eh? Esa conexión al generador de precios pues me va a permitir consumir toda esa información gráfica, consumir toda esta información absolutamente necesaria para definir no tanto cuantitativamente como cualitativamente los elementos que conforman este modelo. Bueno, pues yo aquí le daría una referencia, pues que podría ser barandilla de borde de forjado. Si quiero, pues hago barandilla de borde de forjado. Si quiero utilizar una codificación pues muy naive, ¿vale? Todo esto, evidentemente, pues va a pasar a la documentación de medición, de planos, de etiquetado, etcétera. Con lo cual, bueno, pues con esto hay que ser un poco ordenado, pero sobre todo hay que ser consciente de cómo se configura todo esto. Bueno, pues cómo van a ser mis elementos verticales, cómo van a ser, si quiero o no quiero rodapiés, ¿no? En esa barandilla y si lo quiero de acero o de madera. Y esto es absolutamente fundamental. ¿Cómo se amortizan estos elementos? Pues este elemento a ver, si no tengo conocimiento sobre el asunto, dejo el dato por defecto porque todo esto viene del generador de precios y está muy pensado y sobre todo contrastado, ¿no? Barandilla, pues los elementos verticales, vemos aquí que tienen una amortización en 20 usos. Esto es muy importante. Vale, pues yo lo voy a mantener, todo esto, hago clic en aceptar y ahora podría introducir pues, una referencia para las barandillas del forjado 01, por ejemplo, será mi referencia. La fase inicial va a ser la fase 1 y a lo mejor la fase final va a ser la fase 2. Aceptar. Y ahora ya vengo a trabajar. Vengo aquí a trabajar en un 3D o si me siento más cómodo trabajando en una vista de planta, pues vengo a trabajar en la vista de planta 1 y simplemente trazo como si estuviese haciendo una línea, un muro o lo que quiera que fuera. Y ya decido pues si vengo aquí a alinear estos elementos y a colocarlos entre pilares o vengo a buscar el borde del forjado o no quiero complicarme la vida y hago un trazado pues más general por aquí, por dentro de los pilares. Esto ya cada maestrillo tiene su librillo y no voy a traer el rigor a esta sesión de presentación porque el objetivo es otro. Si echo un ojo a mi vista 3D, pues veo cómo efectivamente esos elementos ya pertenecen al modelo. Pertenecen al modelo en fase 1 y pertenecen también al modelo en fase 2. En fase 3, pues ya desaparecerían porque yo he asignado esa información a los elementos, ¿verdad? Vale, me voy a quedar aquí con una visualización de fase 1 y podría seguir modelando, qué sé yo, quiero proteger del paso toda esta parte, pues vengo a definir una marquesina de protección perimetral del edificio. Y ahora codifico esto como marquesina de protección perimetral y defino aquí pues un número de usos. Pues en este caso el generador me recomienda 8. No voy a tocarlo tanto para el brazo como para el anclaje como para las protecciones. Hago clic en aceptar y defino pues un nombre, protección fachada igual es demasiada información, ¿no? Pero bueno, voy a poner aquí fachada sur, planta 1, por ejemplo. Fase inicial, pues va a ser la fase 1, igual la fase final, la fase 2. Y ahora sí vengo a trabajar en un entorno 3D, creo que lo voy a hacer mejor aquí, y utilizo todas estas, tengo aquí activadas las capturas al forjado que ha sido importado y que viene de Revit, de ArchiCAD, de Zipe Architecture y utilizo la referencia de este forjado pues para definir en este caso este elemento. Ahí lo tendría. Un elemento que, bueno, pues igual podemos desplazar un poco para que no tenga
tanto vuelo. Y seguiríamos trabajando y diríamos, pues ahora vamos a venir a trabajar a la fase 2 y resulta que aquí en la fase 2 pues voy a colocar, podría copiar todos estos elementos, ¿no? Este elemento que tengo por aquí definido de forma un poco más lineal, ¿eh? Y voy a venir a copiarlos en otra planta o directamente cojo la herramienta copiar, y digo, pues quiero copiar ese elemento y ese elemento pues desde este punto a este punto y a este punto. Pero a estos elementos de aquí, pues, y a lo mejor me interesa ahora, no olvidemos que tenemos una estructuración por capas, quito todos estos elementos y voy a definir, pues, para estos elementos un inicio en fase 2 y una finalización en fase 2 y se la asocio a todos estos elementos y recupero la visibilidad de los elementos constructivos. Pues aquí veo cómo efectivamente esos elementos no pertenecen a fase 1, sí pertenecen a fase 2 y desaparecen todos en fase 3. Y en esta fase 2, pues voy a colocar también, voy a seguir trabajando aquí en una vista 3D, pues un sistema, lo voy a llamar sistema de redes verticales con soportes tipo Orca. Vale, a aceptar. Y defino aquí la referencia protección hasta planta 2 y le doy aquí una determinada inclinación y defino una fase inicial y una fase final, que va a ser esa fase 2. Y vengo a trabajar en un entorno 2D y defino, me voy a equivocar, voy a venir aquí, quiero que esos elementos vengan o protejan esta planta y entonces digo, me voy a equivocar, pero como estoy trabajando en un entorno 3D con un programa de modelado paramétrico, pues todo va a tener muy fácil solución. Vengo aquí y defino esas redes. Bueno, me he equivocado. Decía, mi intención era pues que estuviesen en una planta inferior. Bueno, pues no tengo más que seleccionar ese elemento y modificar su altura. ¿A qué altura la quiero? ¿Quiero un desplazamiento, una cota absoluta? Pues sí, quiero que esos elementos partan a cota 3. Bueno, pues ahí lo tengo. Esos elementos que me están ofreciendo esa protección, pues hasta una realidad debería subirlos quizás más arriba, ¿no? Vamos a decirle que queremos esos elementos a cota 6 para plantear, ya tenemos un forjado de cubierta, bueno, pues para que nos proteja un cierto ámbito de forma controlada. Bien, pues esta sería la forma de trabajar. Como vemos, una forma de trabajar muy cómoda. Nosotros podemos optar si deseamos trabajar en un entorno 2D, si deseamos trabajar en un entorno 3D. Podemos ver cómo efectivamente la información o este modelo no es un brindis al sol, sino que tiene una información asociada que haremos valer pues inmediatamente. Bien, más elementos por mostrar un poco todos estos elementos que tenemos por aquí propios del modelo de Construction Works. No hemos hablado nada de excavaciones. Oye, pues podríamos venirnos a fase 1 o crear una fase 0 y venir aquí a planta baja y definir pues una excavación a cielo abierto. Voy a crear una referencia asociada a la base de precios, pues esto va a ser una excavación de zona de cimentación, en una arena semidensa, con medios mecánicos, aceptar, y voy a introducir una referencia, excavación, cimentación. Vale, pues con un ángulo de talud de 60, con una profundidad de 1 metro, con una fase inicial en fase 1 y fase final también en fase 1. Probablemente tendría que crear una fase 0, ¿no? Para poder tener el foco sobre esa fase de actuaciones previas. Luego lo vamos a ver sobre la otra obra. Aceptar y directamente pues voy trazando sobre mi modelo. Estoy trabajando ahora en un entorno 2D. Esto a lo mejor es un poco peligroso porque no estoy controlando las cotas, pero no pasa nada. En el momento en el que yo transformo esta vista 2D
en una vista 3D o con el modelo completo, pues comprobaré que la excavación va de cota 0 hacia arriba cuando tendría que ir de cota 0 hacia abajo. No pasa nada. Seleccionamos esa excavación y le introducimos un desplazamiento de menos 1 metro. Aceptar. Ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos ese elemento de cimentación pues que debiera ser protegido pues una delimitación y protección de borde de excavación. Aquí pues hacemos la llamada a un vallado perimetral de protección de hierro, de polipropileno, con una amortización en 20 usos, aceptar, y bueno, pues introduciríamos una referencia, protección, cimentación, y le damos una fase inicial y una fase final, aceptar, y directamente trazamos. Ahora voy a venir a trabajar directamente aquí en una vista 3D. Ahí tendríamos protegido un lateral de nuestra cimentación. Aquí protegeríamos otro lateral de nuestra cimentación. Y bueno, voy a dejar un lateral abierto. Vale, y aquí tendría todos estos elementos perfectamente definidos. Evidentemente, si quisiera ser riguroso, que entiendo que tampoco debe ser el objetivo de un modelo de este tipo, pero si quisiera ser completamente riguroso, pues podría venir aquí a trabajar en una vista en planta y seleccionar pues todos estos elementos que acabo de crear y oye, pues simplemente los voy a desplazar un poquito hacia abajo para que la pata de ese elemento pues no caiga en la cimentación. Insisto, me parece esto ser excesivamente riguroso, pero vaya, la aplicación pues nos permite hacerlo. Bien, pues vemos cómo nuestra obra avanza, cómo nuestra obra se va llenando de todos esos elementos de protección o no de protección. Yo puedo venir aquí a trabajar en una vista 2D y colocar de fondo mi información catastral o mi información topográfica y venir a colocar, pues, por ejemplo, un vallado del solar. Vamos a colocar aquí un vallado provisional de solar. Aceptar, bueno, vaya, las bases, los complementos, los números de usos. Al final eso es más importante que la propia medición del tiempo necesario, porque estos elementos, hay otros elementos que evidentemente sí, tienen un tiempo de alquiler, pero hay otros elementos que lo que tienen es un número de puestas. Vale, esto va a ser el callado, no, bueno, vallado de solar. Vale, nuestra fase inicial va a ser fase 1 y vamos a querer mantener el solar vallado pues hasta la fecha de finalización de obra. Y vamos trazando por aquí el vallado de nuestro solar. Vamos a venir por aquí. Venimos por aquí, podemos alinear con lo que tenemos en la parte superior hasta ahí y cerramos nuestro solar pues por aquí. Y a lo mejor aquí pues, oye, tenemos una puerta y entonces cogemos este vallado y lo giramos por aquí. Bueno, poca puerta, necesitaría más, ¿no? Pero bueno, ahí he cometido un error. Cuando paso al 3D, lo veo, voy a venir de nuevo, voy a hacer lo mismo, voy a venir aquí a trabajar a esta vista plana, pero ahora al introducir ese vallado provisional, me voy a asegurar de que estoy trabajando en planta baja y entonces ya no importa qué elemento recoja, yo tengo la seguridad de que esos elementos han sido modelados aquí en planta baja. Fijaros lo que me ha pasado por aquí, que he capturado el punto inicial de la valla de este final y entonces estos elementos, bueno, iba a borrarlo, pero es fácil corregirlo. Seleccionamos todos estos elementos. Esta es la ventaja de trabajar con un programa paramétrico y le voy a dar una cota absoluta de 0 y ahí lo tenemos. Vale, y decía pues que quería que esto funcionase como una puerta, pues nada, ahora giro por aquí y ahí lo tengo, ¿vale? Y aquí podríamos colocar otra. Vale, por por terminar un repaso así muy rápido a todos estos elementos, hemos visto movimientos de tierra, hemos visto elementos de protección. Esto merece la pena que lo comentemos, sobre todo para ver el efecto en la medición. Vamos a colocar una caseta de obra, podría ser un aseo o un vestuario. Vamos a colocar una caseta de aseos. Vale, referencia a aseos, se va a tratar efectivamente de una caseta de aseos de la superficie que nosotros decidamos, las que tenemos disponibles en ese generador de precios. Y esto es importante de cara a la medición.
contratamos el transporte, si va a ser una caseta de aseo, pues necesitaremos una acometida de fontanería y de saneamiento y de electricidad, ¿eh? Y además querremos que nos limpien esto, pues qué sé yo, que menos que una vez por semana, 4 veces al mes. Y además querremos colocar algo de mobiliario y equipamiento, aceptar, aceptar. Y vamos a introducir una referencia, caseta de aseos, y vamos a definir, pues, todas las fases, para que esto lo tengamos alquiler. ¿Cuánto tiempo la necesitamos? Pues estimamos que nuestra obra va a durar 1 año, 12 meses, y colocamos nuestra caseta por aquí. Y a continuación, pues podríamos colocar otras casetas y otras zonas de acopio y demás. Pero bueno, no voy a utilizar el catálogo completo. Yo creo que la idea más o menos está pillada. Bien, pues una vez que tenemos nuestro modelo, podemos abrir la fase 2, podemos abrir la fase 3, vemos cómo esa caseta continúa ahí, pues podríamos venir a generar los planos, ya hemos visto cómo se genera un plano, pero sobre todo me parece más interesante que vengamos a ver, bueno, voy a echar un ojo aquí en elementos introducidos para comprobar cómo efectivamente no hemos visto plataformas, eso también puede ser interesante. Vamos a colocar, esto es inmediato, una plataforma motorizada de un mástil. Vamos a alquilarla durante 30 días, vamos a incluir la revisión, monomástil, tal, y vamos a introducir una referencia, fachada oeste. Altura vamos a ponerle 15 metros y vamos a reservar esto pues para la fase 3 en la que se coloca un SATE por el exterior. Y vendríamos aquí a colocar nuestra plataforma con la orientación deseada. Bueno, esto se va a solapar ahí con esos elementos, la voy a colocar aunque no sea su ubicación natural, pero voy a colocar, no estoy viendo la fase 3, la tengo ahí ya colocada, pero tenía la fase 3 oculta y por eso no la veía. Bueno, por tener así un catálogo un poco completo de elementos. Vale, pues si vengo aquí a elementos introducidos, vemos como en plataforma motorizada, efectivamente, tenemos ya una plataforma colocada. Si venimos a vallado perimetral, vemos pues todas esas vallas, son del orden de 20 colocadas. Si venimos a los sistemas de protección de forjados, aquí tenemos todas las barandillas que se han colocado en el forjado 1 y en otros forjados. Lo que pasa es que no he cambiado la referencia, mal por mi parte. He copiado simplemente o esos sistemas en V. Es decir, ya tenemos elementos introducidos que se relacionan, pues por ejemplo, ese sistema en V se relaciona con un elemento de este catálogo, con una unidad de obra. Si vengo aquí, pues aquí lo veo. Aquí podría editar todo eso, el número de puestas, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrar ahora es la relación con esa base de datos. Digamos que el modelo me ofrece la referencia cuantitativa. Necesitamos pues tantas barandillas y tantos bordes de forjado y tantos soportes tipo horca y tal, pero realmente la referencia cualitativa me la da esa conexión al generador de precios.